Bienvenidos a un profundo análisis del mundo siempre cambiante de los NPCs o personajes no jugables, esos habitantes digitales que pueblan nuestros videojuegos favoritos. Desde los sprites más simples hasta los personajes más complejos, los NPCs han recorrido un largo camino. Al principio, los NPCs eran tan animados como figuras de cartón. Eran simples, estáticos y a menudo servían como meros obstáculos. Piensa en los primeros días de los videojuegos, los fantasmas de Pac-Man, los invasores del espacio, los alienígenas implacables. Estas son las cosas que tenemos hoy en día. Esos eran los NPC primordiales. Eran icónicos, pero sus roles eran limitados. Sus acciones estaban preprogramadas, sus movimientos eran predecibles. Seguían un camino establecido, sin desviarse nunca de sus rutinas programadas. Reaccionaban al jugador de una manera fija, como marionetas en cuerdas digitales. Su falta de complejidad era tanto una limitación como un encanto de los juegos tempranos. Estos primeros NPCs cumplían su propósito, proporcionando obstáculos y desafíos en un paisaje de videojuegos en sus comienzos. Fueron los peldaños para lo que estaba por venir, pero estaban lejos de ser los personajes dinámicos y reactivos que encontramos hoy en día. Los NPCs modernos son capaces de interacciones y comportamientos complejos. Sus limitaciones eran evidentes: comportamiento predecible, diálogos repetitivos si acaso, y una falta general de autonomía. Eran estáticos, inmutables y a menudo se sentían más como obstáculos que como personajes. Estas primeras iteraciones distaban mucho de los personajes creíbles y reactivos que pueblan los mundos de los juegos de hoy. Los NPCs de hoy pueden adaptarse, aprender e incluso sorprender a los jugadores. Pero bueno, ¿no es cierto que todo héroe necesita una historia de origen humilde? La evolución de los NPC es un testimonio de los avances en tecnología y diseño de videojuegos. Abróchense los cinturones teóricos, porque las cosas están a punto de ponerse mucho más interesantes. Estamos a punto de explorar cómo estos personajes que antes eran simples se han transformado en las entidades complejas y realistas con las que interactuamos hoy. Desde algoritmos básicos hasta inteligencia artificial avanzada, el viaje de los NPCs es nada menos que extraordinario. Así que mantente atento mientras nos adentramos más en el mundo de los NPCs, descubriendo los secretos detrás de su evolución y la tecnología que los impulsa. Es una historia de innovación, creatividad y la búsqueda incansable del realismo en los videojuegos. Desde los primeros días de los patrones simples y predecibles hasta los comportamientos sofisticados y realistas de hoy, los NPCs realmente han recorrido un largo camino. Y esto es solo el comienzo. El futuro tiene aún más posibilidades emocionantes para estos habitantes digitales. Así que prepárense, gamers, el mundo de los NPC es vasto y siempre está cambiando, y estamos aquí para explorar cada parte de él. Vamos a sumergirnos y descubrir qué hace que estos personajes funcionen y cómo se han convertido en una parte integral de nuestras experiencias de juego. A medida que la tecnología avanzaba, también lo hacía la complejidad de los NPCs. En los primeros días de los videojuegos, los NPCs eran simples, a menudo seguían un camino fijo o repetían un conjunto limitado de acciones. Sin embargo, a medida que la industria de los videojuegos evolucionó, también lo hicieron las expectativas de los jugadores. Ellos querían experiencias más inmersivas y realistas, lo que significaba que los NPCs necesitaban volverse más sofisticados. Entra en juego el uso de árboles de decisión y máquinas de estados, las bases para un comportamiento más sofisticado de los NPCs. Estas herramientas permiten a los desarrolladores crear NPCs que pueden tomar decisiones basadas en las acciones del jugador y en factores ambientales. Los árboles de decisión, por ejemplo, ofrecen una manera de trazar posibles acciones y reacciones de forma estructurada. Imagina un diagrama de flujo. Si el jugador hace esto, el NPC hace aquello. Este método permitió una interacción más dinámica entre el jugador y los NPCs, haciendo que el mundo del juego se sintiera más vivo. Cada rama del árbol de decisiones representaba un resultado diferente posible, creando una red de interacciones potenciales. Esta lógica de si entonces otro formó la base de los árboles de decisión, permitiendo narrativas ramificadas y encuentros más dinámicos. Los jugadores podrían experimentar diferentes tramas y desenlaces basados en sus elecciones, añadiendo una capa de profundidad y rejugabilidad a los juegos. Vaikantos sueñan reemplazarse. Fue rechazado en homens fósimos como activo, patrullando, atacando, basado en las acciones del jugador y las señales del entorno.
Por ejemplo, un NPC podría comenzar en un estado inactivo, pero si detecta al jugador cerca, podría cambiar a un estado de patrulla, y si el jugador se acerca demasiado, podría pasar a un estado de ataque. Esto los hacía sentir menos como robots en carriles y más como entidades reactivas dentro del mundo del juego. Los jugadores podrían interactuar con los NPCs de maneras más significativas, lo que lleva a experiencias de juego más ricas e inmersivas. Estos avances, aunque significativos, todavía dependían de reglas preprogramadas. Los desarrolladores tenían que anticipar cada posible acción del jugador y escribir respuestas adecuadas, lo cual era un proceso complejo y que consumía mucho tiempo. Los desarrolladores esencialmente jugaban a ser el titiritero, dictando cada posible acción y reacción. Este enfoque, aunque efectivo, tenía sus limitaciones. Los NPCs solo podían reaccionar de maneras que habían sido predefinidas por los desarrolladores, lo que a veces resultaba en comportamientos predecibles y repetitivos. Pero se plantaron las semillas de la inteligencia artificial, allanando el camino para una nueva era de interacción con los NPCs. Con los avances en la inteligencia artificial, los NPCs podrían comenzar a mostrar comportamientos más complejos y realistas, aprendiendo de las acciones de los jugadores y adaptándose en tiempo real. Esto abrió nuevas posibilidades para crear mundos de juego verdaderamente inmersivos y dinámicos. Con la llegada del aprendizaje automático, los NPCs están rompiendo con sus limitaciones preprogramadas. Ya no están confinados a árboles de decisiones, ahora pueden aprender y adaptarse según el comportamiento del jugador. Imagina un RPG donde el tendero ajusta sus precios según tus habilidades de regateo, o un juego de sigilo donde los guardias aprenden tus patrones de patrulla y se adaptan a tus estrategias. Este es el poder del aprendizaje automático, creando NPCs que pueden analizar las acciones del jugador y modificar su comportamiento en consecuencia. Esta tecnología aún está en sus primeras fases, pero el potencial es asombroso. Imagina NPCs que puedan sorprenderte con su ingenio, que puedan aprender y explotar tus debilidades. Esta es la próxima frontera en el desarrollo de los NPCs, donde la línea entre el comportamiento programado y la verdadera inteligencia artificial comienza a desdibujarse. En los RPGs, los NPCs podrían recordar tus interacciones pasadas y cambiar su diálogo y acciones en consecuencia. En los juegos de estrategia podrían aprender de tus tácticas y desarrollar contraestrategias, haciendo que cada partida sea única. La integración de redes neuronales permite a los NPC procesar grandes cantidades de datos, haciéndolos más realistas e impredecibles. Esto significa que los NPCs pueden ofrecer una experiencia más inmersiva y desafiante, reaccionando de maneras que se sienten genuinamente inteligentes. A medida que los desarrolladores continúan refinando estas tecnologías, la brecha entre la inteligencia humana y la de los NPCs seguirá disminuyendo. El futuro de los videojuegos es prometedor con NPCs que no solo entretienen, sino que también nos desafían y sorprenden de maneras que nunca pensamos posibles. Aceptémoslo, gamers, una mirada vacía y un puñado de líneas pregrabadas ya no son suficientes. Todos hemos vivido esos momentos en los que la respuesta robótica de un NPC nos saca por completo del juego. Para sumergir verdaderamente a los jugadores en un mundo virtual, los NPC deben transmitir emociones, para hacernos creer que son más que simples líneas de código. Se trata de crear una sensación de presencia y autenticidad. Entra el modelado emocional, un campo fascinante que busca dotar a los NPCs de una apariencia de vida interior. Esto involucra algoritmos complejos y diseño detallado de personajes para simular emociones humanas genuinas. Al simular emociones como el miedo, la ira y la tristeza, los desarrolladores pueden crear personajes que reaccionan a los eventos de manera más creíble y atractiva. Estas reacciones pueden ser sutiles o dramáticas, pero todas contribuyen a una experiencia de juego más rica. Imagina un NPC reaccionando con verdadero dolor ante la pérdida de un ser querido. Este tipo de profundidad emocional puede hacer que las historias sean más atractivas y que los personajes sean más fáciles de identificar, o mostrar miedo cuando se enfrentan al peligro. Estos momentos de vulnerabilidad pueden hacer que los NPC se sientan más humanos y menos como entidades preprogramadas. Estas respuestas emocionales, incluso si son simuladas, podrían crear una conexión poderosa entre el jugador y los personajes digitales con los que interactúan. Cuando los jugadores ven a los NPC reaccionar de maneras que reflejan emociones humanas reales, se mejora la inmersión general y el compromiso emocional en el mundo del juego. El futuro de los NPCs reside en este realismo emocional. A medida que la tecnología avanza, podemos esperar un modelado emocional aún más sofisticado, haciendo que los NPCs sean no solo personajes en el juego, sino partes integrales de la narrativa por las que los jugadores realmente se preocupan.
Así que la próxima vez que interactúes con un NPC, tómate un momento para apreciar el trabajo minucioso que se realiza para hacerlos sentir reales. Es un testimonio de lo lejos que hemos llegado en la evolución de los NPCs, desde respuestas guionizadas hasta personajes dinámicos y emocionalmente atractivos. You